Espero que todos hayan tenido ayer la oportunidad de escuchar el discurso del señor presidente Laurentino Cortizo. Si lo escucharon, deben haberse dado cuenta que él mencionó aproximadamente 14 o 15 temas que son las prioridades del nuevo gobierno. Y una de esas 15 prioridades fue el Ministerio de Cultura, y además le puso fecha. Dijo, en 3 meses vamos a tener un Ministerio de Cultura. Ese ministerio de todos, de los que estamos aquí y de los ciudadanos y ciudadanas de este país que estaban esperando esa oportunidad. En 1974 se crea el Instituto Nacional de Cultura, con el objetivo de fomentar, orientar y dirigir el proceso cultural en el territorio nacional. Modificado, tiene su aprobación. Ha sido aprobado en primer debate. Aprobado el proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura y dicta otras disposiciones. Importante destacar las expresiones de alegría que se manifiestan en las gradas de la Asamblea Nacional. Luego de 45 años, a tan solo 45 días del recién iniciado gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen, se aprueba y se sanciona la creación del Ministerio de Cultura. La verdad que fue muy emotivo ese momento. Se cristalizó la ambición, lo que teníamos todos los panameños, de que se le diera esa importancia debida a la cultura. Y para mí fue motivo de orgullo y satisfacción estar presente el día que fuimos a la Asamblea Nacional. Una foto protocolar amplia de un gran equipo que estará encargado de culturizar el país a través de este nuevo ministerio. Me sentí muy contenta porque era algo que se estaba esperando, que se había esperado por mucho tiempo. Imagínate, voy a hablar de cuando yo era adolescente, yo conversaba mucho con mi papá, Lord Byron, y ya en ese entonces se decía que era necesario tener una entidad, una institución que pudiera ordenar, organizar, cubrir, apoyar, desarrollar lo que fuera el mundo artístico en Panamá. La primera vez que yo oí que se había creado el Ministerio de Cultura fue como, no puedo creerlo. Finalmente se dio. Se dio bastante rápido. Era necesario, y hacía desde muchos años, era necesario que nosotros tuviéramos un Ministerio de Cultura. Yo fui a la presentación, fui a la firma del traspaso al Ministerio de Cultura y fue emocionante. Me sentí muy contento y con mucha esperanza. Cuando a mí me llega la noticia de la creación del Ministerio de Cultura, lo primero que pensé fue, por fin. Yo creo que nuestro país y las industrias culturales y creativas de nuestro país necesitaban con urgencia la creación de un ministerio. Me sentí feliz, me sentí protegida por mí y por los músicos y por la gente que hace arte. Me sentí bien porque eso es lo que realmente nosotros venimos hablando, que no es la música, es la cultura que debe abrazar la educación. La cultura viene desde casa. No es que es solamente música, arte, ballet y todo. La cultura viene desde la casa. Más que nada, el hecho de saber de que se iba a dar por fin la llegada de un Ministerio de Cultura daba la apertura a que se pudiesen lograr a corto, mediano y largo plazo mejores objetivos hacia la cultura y el arte en Panamá. Ese 15 de agosto fue un día de verdad especial, súper importante en la vida de todos los que estamos participando y que participamos de esa construcción del Ministerio de Cultura, para darle a conocer al público de todas las actividades que estábamos llevando a cabo el 15 de agosto del 2019, donde no solamente se creó el Ministerio de Cultura, pero celebramos los 500 años de la Fundación de Panamá,
Y dentro del Ministerio de Cultura se organizó el voluntariado artístico más grande que ha existido en la historia de Panamá. Quiero empezar esta intervención agradeciéndole a los miles de artistas, artesanos, folcloristas y gestores culturales que en todo el territorio nacional en este momento y durante todo el día de hoy están donando su talento y su arte para celebrar los 500 años de la ciudad de Panamá en el voluntariado cultural más grande de nuestra historia. Honestamente fue una emoción muy grande, la verdad que nuestro país tenía esa deuda y qué mejor momento que poder celebrarlo y formar parte del equipo del primer Ministerio de Cultura. Luego de la creación del Ministerio de Cultura, se inicia la construcción del primer instrumento jurídico que garantiza el ejercicio de los derechos culturales como derechos humanos. La aprobación de la Ley General de Cultura se dio en 4 etapas. El primer debate se dividió en 4 fases que permitieron así la amplia difusión y participación de todos los involucrados en este instrumento legal. El documento de 245 artículos ha tenido una amplia discusión en distintos puntos del país, a través de consultas en provincias con diversos sectores culturales. La Ley General de Cultura permitirá una protección integral del patrimonio cultural panameño que propone la creación de un Fondo Nacional de Cultura, con el cual se financiarán total o parcialmente proyectos artísticos y culturales que serán seleccionados sobre la base de concursos públicos y con la obligación de generar impactos positivos en la sociedad. Nuestro país enfrenta un reto importante. Ante la declaración de pandemia por coronavirus decretada por la Organización Mundial de la Salud. Mira, mi cultura en casa fue una respuesta rápida del ministro Carlos Aguilar. Definitivamente fue algo que nació en las primeras 48 horas después del primer aviso, cuando se suspendieron las clases escolares. Si recuerdan, en ese momento, cuando Panamá tuvo su primer caso detectado, ya muchas ciudades de Europa, en Europa y en Estados Unidos, habían empezado ese proceso 2 o 3 semanas antes. Bueno, y la verdad que yo recuerdo perfectamente que al momento que se anunció el primer caso de COVID en Panamá, se hizo un recuento en todo el ámbito cultural, en el sector cultural, cuáles iban a ser las actividades en el mes, ese primer mes de marzo, y las pérdidas millonarias que se estaban dando, y a raíz de eso pues nosotros pudimos en un equipo maravilloso entre jóvenes, directores nacionales del Ministerio de Cultura, pues crear Mi Cultura en Casa, que principalmente albergó a esos artistas que tenían shows en las próximas semanas y que a su vez también añadió diferentes géneros en su primera versión de Mi Cultura en Casa. ¿Qué es lo que es, mi gente? Yo soy Calito de Seda y Milagritos Blade de Mecánica Informal, para invitarlos. Ahora, en breves minutos vamos a estar en vivo desde el Teatro Nacional en un gran concierto para todos ustedes. Bueno, mis recuerdos son muy especiales porque desde la perspectiva de que fue un corre-corre muy grande. O sea, todo nos agarró así como de ramplán, nadie sabía qué estaba pasando con el virus. Lo que sí es cierto es que todos sabíamos que necesitábamos una solución para poder mantenernos vigentes en el mercado a nivel de exposición, y necesitábamos también toques para poder generar ingresos, ¿no? Entonces, adaptarnos a esa nueva normalidad. Imagínate, esta era mi primera vez en el Teatro Nacional y yo siempre me imaginé mi primera vez en el Teatro Nacional con un público a todo meter, súper lleno, pero no fue el caso. Me sentí satisfecha totalmente de haber podido aportar mi talento, mi capacidad para darle apoyo moral, apoyo emocional, apoyo psicológico, porque todo eso es entidad emocional. Que tuve el privilegio de ser escogida para hacer Mi Cultura en Casa, y desde allí crecimos como una familia en realidad, ¿no? Porque en plena pandemia esa era la única familia que yo tenía, ni siquiera mi familia. Gracias.
Gracias, señor presidente, por el apoyo a la cultura nacional. Lo primero que puedo recordar es que fue un reto. Me dijeron en la oficina, vas a estar encargado de transmitir mi cultura en casa a todo el país. Y wow, fue una impresión muy grande, porque estábamos en cuarentena, estábamos iniciando, no sabíamos cómo iba a ser todo este proceso y aún así dijimos, vamos a hacerlo. No te pierdas hoy a las 8 Mi Cultura en Casa 2.0 gracias al Gobierno Nacional. Nito, Gaby, respect. Las correderas, las horas de que ya íbamos a empezar y como el tiempo era, a veces grabábamos 2 y 3 grupos al día, los artistas todos llegaron temprano, eso sí tengo que dársela, los artistas todos llegaron a la hora que se les convocó. Había veces que Rudy, por ejemplo, que tenía que ir a un lado, a otro lado para grabar otras cosas y llegaba corriendo, entonces era el tiempo de empezar. Definitivamente lo mejor fue haber iniciado en ese momento donde había mucha incertidumbre, donde las personas por primera vez le tocaba quedarse en sus casas. Muy buenas noches a todos los panameños y las panameñas que desde sus casas estamos cumpliendo todos unidos con las indicaciones, recomendaciones del Ministerio de Salud. Salidas por género, 1 hora, dependiendo de tu terminación de cédula. Entonces, todas esas implicaciones a nosotros nos permitió pues llevar un poco de alivio, un poco de refrescar la pantalla de SER TV con artistas panameños que también ofrecieron su talento desde el Teatro Nacional, aquí donde nosotros iniciamos Mi Cultura en Casa, y fue maravilloso esa experiencia porque queda en la historia del país. ¿Qué tal mi gente? Les saluda a Inesta, el raza del futuro, le manda la buena vibra. Y en esta ocasión quiero felicitar a mis amigos del Ministerio de Cultura que están cumpliendo 1 año del proyecto Cultura en Casa. Más cultura, más música, más amor para toda la familia panameña. Mientras recién empezó la pandemia, la verdad es que nos pusieron a bailar, a cantar, mientras no podíamos salir, mientras estábamos en cuarentenados, absolutamente todos, mientras bajamos los niveles de casos COVID, que a pesar de que estábamos en cuarentena, pues iban subiendo día tras día. Bueno, lo veía en ocasiones con mis abuelos. Mi concierto favorito fue el concierto de Duboski. La verdad es que es un artista que sigo de hace años, pues un artista que lo vi crecer en la adolescencia y bueno, hoy en día sigo diciendo que es uno de los mejores artistas de Panamá. Y en menos de 48 horas pues creamos un comité, en lo que muchos participaron dentro del Ministerio de Cultura, directores y otras personas de apoyo, la Dirección de Comunicaciones, del Despacho Superior, entre otras más. Y fue algo que de verdad fue rápido, fue muy lindo el proceso, porque recuerden que en ese momento nosotros programamos todos los días de la semana y logramos complementar esa parrilla que se llevó desde marzo hasta junio sin interrupción todos los días de semana a las 8 de la noche. Una vez que en julio ya empezaron a abrirse un poco más las industrias, retomamos las grabaciones también, por supuesto, con todos los cuidados y las medidas de bioseguridad en el Teatro Balboa y empezamos de vuelta a grabar. De esa forma entonces pudimos volver a lanzar Mi Cultura en Casa 2.0 en el mes de julio con programas que habían sido grabados en el Teatro Balboa con más artistas panameños. Es increíble que ahora cuando pensamos y echamos para atrás, porque a veces todavía ese año de pandemia, a veces uno no lo tiene tan claro todo lo que pasaron en esos 12 meses, ¿no? De marzo del 2020 hasta marzo del 2021, pero de verdad que fue increíble que con todas las medidas de seguridad que habían, los encerramientos, hay que sacar salvoconducto para todo, hasta para el que entregaba la comida a los artistas, o sea, todo lo difícil que es grabar un programa de televisión, una producción de esta envergadura y hacerlo con esas medidas de seguridad y hacerlo con artistas que tenían meses de no treparse a un escenario y poder practicar su arte. Que todo esto pase pronto, Señor, porque de verdad que ha sido un momento bastante difícil. Sabemos que nos va a ir totalmente bien, como siempre. La verdad que uno piensa para atrás y dice, sí, eso sí fue una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida.
Llegada la pandemia, se utilizaron herramientas tecnológicas como las reuniones virtuales y la participación mediante vías digitales como correos electrónicos, mensajes por nota de voz, videos y demás. Y mi presencia esta mañana con el propósito de manifestar que se ha llegado a un consenso. Nosotros ya estamos esperando que ya salga la versión final de la ley únicamente para revisar aquello que hemos acordado y que por lo tanto nos sentimos satisfechos. La Ley General de Cultura permitirá una protección integral del patrimonio cultural panameño que propone la creación de un Fondo Nacional de Cultura, con el cual se financiarán total o parcialmente proyectos artísticos y culturales que serán seleccionados sobre la base de concursos públicos y con la obligación de generar impactos positivos en la sociedad. Aprueba el título leído. Aprobado. Quiere la Asamblea que este proyecto 202 tenga tercer debate. El Pleno de la Asamblea de Diputados aprobó en tercer debate el proyecto de Ley General de Cultura, uno de los instrumentos más avanzados de la región en términos de políticas culturales, que dota al Ministerio de Cultura de un marco y un enfoque moderno al sustentar su actuación en dos pilares que guían los objetivos del texto legal y de la gestión pública de cultura: los derechos culturales y el desarrollo sostenible. Cumpliendo con uno de los compromisos plasmados en el Plan de Acción del Gobierno Nacional, de reafirmar la esencia cultural del país, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, participó virtualmente de la sanción de la Ley General de Cultura, en el día de la celebración de los 117 años de vida republicana. Había que redireccionar los recursos, alinearlos al plan de gobierno y priorizar cuáles eran las metas que teníamos que cumplir en el primer año de gestión. Y es así que iniciamos una reprogramación en función de las metas presidenciales y en función de los desafíos que como Ministerio de Cultura debíamos cumplir. Por ejemplo, en la nueva institucionalidad está la Dirección de Economía Creativa, y Economía Creativa tiene un componente específico de ejecución dentro del préstamo. Desde la Dirección Nacional de Economía Creativa, que se creó con el recién creado ministerio, lo primero que hicimos fue aplicar para un programa de asistencia técnica a través de la UNESCO y de la Unión Europea, y fuimos seleccionados entre más de 100 países que participaron, 12 fueron seleccionados y Panamá fue uno de ellos, para ganarse esta asistencia técnica que nos diera una hoja de ruta de cuál era ese programa nacional que debíamos crear desde el Ministerio de Cultura para que se pudieran crear las políticas públicas necesarias para el fomento y la distribución de estas industrias creativas y culturales y por supuesto para la creación de emprendimientos, empresas, que al final es el propósito de la economía creativa. Creo que uno de los proyectos más importantes que tenemos es Ciudad de las Artes. Ciudad de las Artes, una vez que empezamos la gestión, tenía un 30% de avance únicamente, y una vez nosotros ingresamos, tenemos un 66% de avance al momento. Ha sido un poco complicado, no ha sido fácil la verdad, pero es uno de los proyectos insignes que tenemos en estos momentos. Igualmente las restauraciones en las fortificaciones de Portobelo, San Lorenzo, la aduana, son proyectos muy importantes. Adicionalmente, la restauración y rehabilitación del Museo Reina Torres de Araúz me parece uno de los proyectos más interesantes, porque honestamente yo soy de la generación que no lo pudo conocer después de estar 24 años cerrado como museo, así que creo que va a ser uno de los proyectos que vamos a dejar para las futuras generaciones. El Plan Colmena es la estrategia del señor presidente para abordar a todas las provincias a nivel nacional en el tema de la pobreza y pobreza extrema.
donde las diversas instituciones planteamos una estrategia y en este caso el Ministerio de Cultura plantea lo que son los centros de lectura colmena en todo el país, sobre todo en los 300 corregimientos a los que se refiere este estudio. Le damos gracias al presidente por darnos esta biblioteca, porque nunca habíamos tenido algo así para venir a leer. Ahora puedo venir desde mi casa a leer aquí en la comunal para aprender mucho más. El libro me hace sentir como si fuera especial y así aprender a leer y poder hacer realidad mis sueños. Es un trabajo que se hace a través de la capacitación a voluntarios de la comunidad en cada corregimiento. O sea, impactamos en tener mediadores de la lectura. Estos mediadores de la lectura van a poder proporcionar ese acercamiento de la comunidad a estas lecturas diarias, ya sea en adultos mayores, mujeres, niños, jóvenes. Ya son 18 años que tengo en esta institución, ahora 2 años como ministerio. Creo que ha sido un gran logro y creo que sentirme parte de este engranaje de la transformación de un Instituto Nacional de Cultura a un Ministerio de Cultura. O sea que en realidad nos sentimos muy contentos de servir a nuestro país a través de la cultura. Y lo más gratificante es ver a la gente cuando le llevamos un libro y que estamos ahí pues trabajando la cultura en las comunidades. Y en realidad yo siento que nadie se está quedando atrás, todos son parte y eso es lo más gratificante para uno que es cientista social. En lo que respecta al sector que yo trabajo, la música típica, me gustaría ver en 10 años, y creo que es posible, con la mediación del Ministerio de Cultura, que le pongamos identidad a nuestra música típica. Yo veo un Panamá culturizándose más, entendiendo que cultura es más que música, es más que danza, es más que teatro. La cultura es el panameño mismo, son los barrios, es la gastronomía, la cultura es un espectro muy amplio. Entonces creo que nos falta todavía como sociedad definir con más claridad qué entendemos por cultura. Cultura son tradiciones de ir a las playas en Semana Santa o en carnavales. O sea, la cultura es un tema que depende mucho de la idiosincrasia misma del mismo pueblo. De verdad estamos contentos porque el Ministerio de Cultura va a estar apoyando todos los festivales de cine de nuestro país y sabemos que vamos a poder trabajar en conjunto en este año y en todos los años que vienen. Veo con buena lid esa esperanza, porque lo último que podemos perder es la esperanza. Tenemos la esperanza de que las cosas cambien a favor, pero eso sí, todos involucrados. Yo no puedo estar sentada y solo señalando y criticando. Yo soy parte de ese trabajo. De aquí al 2024 puedo decir que puede haber una estabilidad para que la gente pueda crear, que la gente tenga una casa donde llegar y decir tengo esta idea. Yo veo artistas ganando mucho dinero dentro del país y exportando su música, su talento, exportando todo lo que puedan llevar a cabo en cuanto a la cultura se refiere y que además los niños que creen en la danza, que creen en el teatro, que creen en ser cantantes, puedan cumplir sus sueños. Yo creo que nosotros deberíamos tener un país con una cultura mucho más fuerte, en donde el arte se tome mucho más en serio. Por consecuencia tendríamos un país más tolerante, más respetuoso, un país más seguro. O sea, teníamos un país, el país que todos soñamos tener.